La vida me ha tratado bien. Estoy felizmente establecida, casada en una familia de considerables recursos y satisfecha con mi papel. Mientras Mason y yo estábamos sentados en el vestíbulo del hotel, su tono burlón interrumpió mi calma. Burlándose de mí con su última actualización, se jactó de su nueva esposa, nada menos que la hija del presidente de Goldsmith Enterprises. Su risa, teñida de autosatisfacción, resonó en el espacio. El nombre, Goldsmith Enterprises, resonó, pero tardé un momento en registrar su importancia. Mientras Mason continuaba alardeando, ajeno a la ironía que encontraba en su jactancia, lo dejé hablar. Mi nombre es Patricia. Tengo 37 años y llevo una vida equilibrada con mi esposo, Mason. Trabajo en la empresa de bienes raíces de mi familia, donde manejo tareas administrativas mientras mi padre, el presidente, se encarga de las decisiones importantes. Como única hija, se espera que algún día asuma el control. El peso de las responsabilidades futuras se cierne en el fondo, pero mantengo un cuidadoso equilibrio entre el trabajo y la vida personal, especialmente con Mason, con su educación secundaria y trabajo en una empresa de mudanzas, que es físicamente exigente. Tengo cuidado de no hacerle sentir inadecuado. Rara vez menciono mi título universitario o la probabilidad de convertirme en la presidenta de la empresa. Mason y yo nos conocimos a través de un amigo en común durante la universidad. Después de que ella contrató su empresa para ayudarla con su mudanza, nos presentó. Al principio, Mason estaba interesado en ella, pero cuando ella lo rechazó, él y yo comenzamos a conocernos mejor. Su naturaleza relajada equilibraba mi meticulosidad, y nuestra relación floreció. Nos casamos a finales de nuestros 20 años tras un breve noviazgo. Nuestro matrimonio ha sido en su mayoría tranquilo, con los padres de Mason abrazándome cálidamente, muy diferente a los desafíos que algunas de mis amigas han enfrentado con sus suegros, aunque el trabajo de Mason a menudo lo mantenía fuera hasta tarde, dejándolo agotado. Su dedicación a nuestro matrimonio nunca flaqueó, incluso en los días más difíciles. Me agradecía por quedarme despierta para compartir la cena con él. Me sentía afortunada de tener un esposo tan comprometido. Sin embargo, a medida que nuestro primer año de matrimonio llegaba a su fin, comenzaron a aparecer pequeñas fisuras. Una noche, mientras nos acomodábamos en la cama, Mason de repente sacó el tema de tener hijos. Había un atisbo de frustración en su voz, lo que me tomó por sorpresa. Yo también había pensado en formar una familia, aunque no habíamos estado intentando activamente. Creía que sucedería de forma natural, a su debido tiempo. Lo tranquilicé suavemente. Solo ha pasado un año. No hay necesidad de apresurarse. Quería tener hijos, pero también sabía que preocuparme por ello no ayudaría. Traté de mantener una actitud tranquila, pero Mason, inusualmente asertivo, comenzó a citar estadísticas. ¿Sabes? Hay aproximadamente un 90% de probabilidad de concebir en un año para las parejas que no usan anticonceptivos. Al no estar bien versada en estadísticas de fertilidad, ese número me pareció sorprendentemente alto. Si te preocupa, tal vez deberíamos hacernos pruebas ambos, sugerí, pensando que tenía sentido abordar cualquier posible problema juntos. Pero la reacción de Mason fue inesperadamente dura. ¿Qué estás insinuando? ¿Qué es culpa mía? Usualmente, es culpa de la mujer, respondió, su tono cargado de desprecio. Era la primera vez que me hablaba así. No lo estaba culpando de nada, solo estaba sugiriendo que resolviéramos las cosas juntos. Sin embargo, parecía decidido a retorcer mis palabras en una acusación, añadiendo, definitivamente es culpa de la mujer, como si quisiera enfatizar que yo era el problema. Quería responder, pero el repentino cambio en su actitud me dejó demasiado desconcertada. Apenas logré decir, está bien, entonces tú hazte la prueba. Estoy demasiado ocupada con el trabajo. Yo también tengo un trabajo, ¿sabes? Replicó. Solo estás navegando en la empresa de tu papá. Sus palabras dolieron. Estaba lejos de estar navegando, aunque mis responsabilidades eran mayormente administrativas. Estaba aprendiendo activamente sobre la gestión de mi padre para eventualmente asumir el control de la empresa. Esa noche, cualquier intento de conversación fue recibido con respuestas cortantes, y terminamos durmiendo de espaldas el uno al otro. Un pesado silencio flotando entre nosotros. Desde ese momento, el comportamiento de Mason hacia mí cambió. Una noche, después de una larga reunión con mi padre sobre el futuro del negocio, regresé a casa y encontré a Mason furioso porque la cena no estaba lista. Lo siento, acabo de llegar hace 15 minutos. Empezaré a cocinar ahora. Por favor, dame un poco de tiempo, expliqué apresuradamente, pero Mason lo desestimó. Eso es típico de la hija del jefe de una pequeña empresa, murmuró. No parecía darse cuenta de que el negocio de mi padre era una gran empresa de bienes raíces con cientos de empleados. Sus suposiciones,
junto con su creciente resentimiento, proyectaron una sombra sobre lo que alguna vez fue una relación amorosa y solidaria. Discutir parecía inútil. Mientras me apresuraba a la cocina, sugerí: toma una bebida y relájate mientras esperas. Odiaba que nuestra relación hubiera llegado a depender de sus bebidas nocturnas para mantener algún semblante de paz. Me dolía estar en una situación en la que evitar el conflicto significaba tolerar su regaño, pero si mantenía la calma, lo acepté a regañadientes. A la mañana siguiente, la fría actitud de Mason persistió mientras se iba a trabajar. Sus palabras de despedida eran cortantes. Asegúrate de que la cena esté lista cuando llegue a casa. Suspiré profundamente, preparándome para el día que tenía por delante. Había tomado el día libre para visitar al ginecólogo para pruebas de fertilidad, algo que Mason había insistido, aunque él se negaba a hacerse la prueba él mismo. Era frustrante estar pasando por esto sola, pero no estaba dispuesta a quejarme. Si el problema era mío, quería abordarlo lo antes posible. Sabía que la fertilidad puede disminuir con la edad y estaba ansiosa por resolver cualquier problema más temprano que tarde. La clínica estaba bulliciosa y esperé ansiosamente una hora antes de mi examen. Después de una serie de pruebas, el médico me informó que los resultados estarían disponibles en mi próxima cita. La idea de que pudiera estar enfrentando problemas de fertilidad era desalentadora, pero estaba decidida a tomar cualquier paso necesario. Cuando Mason regresó a casa esa noche, le dije: fui a la prueba de fertilidad hoy. Su respuesta fue cortante: es típico. Si el problema está en ti, es bueno que te hagas la prueba. Avísame los resultados. Su suposición de que yo era la culpable de nuestras dificultades para concebir me afectó profundamente. Pasaron 6 años y cumplí 37. Nuestros intentos de formar una familia continuaron sin éxito, y parecía que Mason se había resignado a la idea de no convertirse en padre. Sus noches tardes se volvieron cada vez más frecuentes, y a veces ni siquiera regresaba a casa. Cuando lo hacía, me decía que había estado bebiendo y cantando karaoke hasta el amanecer. Su comportamiento se sentía más reminiscente de un estudiante universitario despreocupado que de un esposo comprometido, lo cual era increíblemente frustrante. Mi trabajo se había vuelto más exigente, y el sueño de formar una familia tuvo que posponerse, pero las acciones recientes de Mason se estaban volviendo intolerables. Su desprecio por nuestra vida juntos era dolorosamente claro. Un día, después de que Mason salió de la casa en su día libre, noté que había olvidado su teléfono inteligente en la sala. Lo recogí para devolverlo a su habitación, pero justo en ese momento sonó. El identificador de llamada mostraba un nombre: Diana. Asumiendo que era una colega, respondí para informarle que Mason había dejado su teléfono en casa. Hola Mason, llegas tarde. He estado esperando 50 minutos. Apúrate, o perderemos la apertura del parque. No hemos tenido una cita en tanto tiempo. Una voz coqueta resonó al otro lado. La mención de una cita me dejó atónita, y rápidamente colgué, con el corazón acelerado. Esta mujer no era solo una colega, era alguien con quien Mason estaba saliendo románticamente. Sosteniendo su teléfono, prueba de su infidelidad, mi mente giró con shock y enojo. Mientras lidiaba con mi potencial infertilidad, Mason había estado involucrándose descuidadamente en una aventura. Su reciente distancia de repente tenía sentido, y me quedé allí temblando de una rabia que no podía articular completamente. La realización de que Mason ya no me necesitaba fue un golpe devastador, pero descubrir su traición lo hacía aún más insoportable. Decidida a enfrentar esto de frente, comencé a reunir pruebas de su infidelidad. Desbloquear su teléfono inteligente usando su fecha de nacimiento fue fácil. El historial de llamadas y los mensajes estaban llenos de intercambios de alguien llamada Diana, rebosantes de palabras afectuosas e íntimas que me revueltas el estómago. Documenté todo meticulosamente, tomando fotos con mi teléfono antes de devolver su dispositivo a su lugar habitual, actuando como si nada hubiera cambiado. Pasó un mes en este inquietante estado de nuestro matrimonio fracturado hasta que un día... 2. Mi padre, el presidente de nuestra empresa, me convocó a su oficina. Tengo algo importante que discutir contigo, dijo solemnemente. Su tono serio me tomó por sorpresa, y me preparé para recibir noticias que solo aumentarían el estrés que ya sentía esa noche. Quizás anticipando lo inevitable, Mason había sugerido que consideráramos separarnos. Ya estaba contemplando cómo abordar el divorcio, dada su infidelidad, así que su iniciativa fue sorprendentemente conveniente. Sí, vamos a divorciarnos, acepté rápidamente. Mason pareció sorprendido por mi disposición, posiblemente optimista sobre su futuro con Diana. La punzada al ver su alivio fue difícil de soportar, pero firmé los papeles del divorcio que me presentó. ¿Puedo presentar esto mañana? Me iré de esta casa, dijo con indiferencia. ¿Estás seguro sobre la hipoteca?, pregunté.
fingiendo despreocupación mientras sospechaba que no había comprendido del todo la realidad de su situación financiera sin mí. Su trabajo era exigente pero no particularmente lucrativo, y dudaba de su capacidad para manejar los pagos de la hipoteca por su cuenta. Sin embargo, él parecía confiado, o quizás simplemente ingenuo, dada su traición. No sentía ninguna obligación de facilitarle la transición. Unos días después, me mudé de nuevo con mis padres. Inicialmente, estaban preocupados por mi bienestar, pero su preocupación se convirtió en enojo cuando les expliqué la infidelidad de Mason. Me apoyaron plenamente en mi decisión de dejarlo, asegurándome repetidamente que separarnos era lo mejor. Sumergiéndome en el trabajo, traté de dejar de lado la angustia emocional de mi matrimonio fallido. Un año pasó en un torbellino de compromisos y proyectos. Una noche, al notar lo exhausta y consumida que me había vuelto, mi padre sugirió que tomara un descanso. ¿Por qué no tomas un viaje? Las cosas se pondrán ocupadas a partir del próximo mes, me aconsejó, genuinamente preocupado por mi bienestar. Agradecida por la sugerencia y sintiéndome mentalmente agotada, decidí emprender un viaje en solitario al noreste, anhelando un cambio de escenario y un poco de paz. El aire en el noreste era fresco y revitalizante, invigorando mi alma cansada. Interactuar con los lugareños, que eran increíblemente amables y serviciales, poco a poco fue reparando mi espíritu. Reservé una estancia en un famoso hotel de Los Ángeles, deseando disfrutar de una experiencia lujosa. Después de registrarme, me acomodé en el vestíbulo con una bebida de bienvenida, dejando que la fatiga de mi viaje se desvaneciera. Me sentía tan en paz que medio en broma me dije que tal vez debería considerar mudarme a Los Ángeles. Justo entonces, una voz familiar atravesó la calma. Hola, ¿qué haces aquí? Me di la vuelta, sorprendida, y encontré a Mason entrando en el vestíbulo con 2 grandes maletas. El encuentro inesperado con mi exmarido fue lo último que anticipaba en este viaje de sanación. Rodeada por el elegante encanto del vestíbulo del Hotel de Los Ángeles, sentí un repentino golpe de realidad al ver a Mason entrar con una joven a su lado. Ella parecía tener unos 20 y tantos años, con una piel impecable, un maquillaje audaz y uñas rojas llamativas que contrastaban con el frío clima del noreste. Su atuendo era igualmente atrevido, una falda corta, a pesar del frío. Mis ojos se fijaron en ellos con incredulidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es ella? Solté, mi curiosidad superando mi mejor juicio. Oh, déjame presentarte, dijo Mason, con una emoción en su voz que no había escuchado en mucho tiempo. Esta es Diana, mi nueva esposa. Estamos en nuestra luna de miel, y adivina qué, es la hija de un empresario adinerado. El nombre, Diana, me golpeó como una ola. Ella era la misma Diana de la llamada telefónica hace meses. Una oleada de incomodidad me recorrió al ver su orgullo tan evidente al casarse con alguien tan joven y bien relacionado. ¿Estás aquí sola? ¡Qué triste!, se burló Mason, su voz impregnada de desdén. A su lado, Diana me lanzó una mueca. Mason, ¿esta es tu exesposa? Se ve vieja. Date prisa con el registro, dijo, su tono afilado e irritado. Logré mantener la compostura mientras Mason, despreocupadamente, pasaba un brazo alrededor de ella, presumiendo, sí, ahora estoy asegurado para la vida, casándome con dinero. Tú sigues luchando en tu vida modesta. Su risa aguda atravesó la serena atmósfera del vestíbulo, un marcado contraste con la tranquilidad que había estado disfrutando. Continuó presumiendo de su nueva vida. Sí, Diana es la hija de Goldsmith, ¿sabes? Goldsmith Enterprises, añadió, su orgullo palpable. La mención de Goldsmith Enterprises resonó en mi mente. Lo recordé justo cuando el rostro de Mason se iluminó con alegría infantil. Impresionante, ¿verdad? Su familia es rica. Incluso pagaron rápidamente nuestra hipoteca. Gracias por hacer el divorcio fácil, Patricia, añadió de manera sarcástica. Sí, los conozco. Están en ese gran edificio en el centro, ¿verdad? He estado allí, respondí con calma, apenas afectada por sus comentarios. Mason parecía sorprendido. Oh, ¿has estado allí? Bueno, su familia posee una gran empresa, así que romper contigo fue la decisión correcta. Sonrió maliciosamente. Asentí, manteniendo la compostura. Ese edificio es parte de nuestras propiedades inmobiliarias, mencioné casualmente, como si recordara un pequeño detalle. ¿Qué quieres decir con nuestras propiedades? Mason y Diana preguntaron juntos, ambos confundidos. Ese edificio es alquilado por mi padre para su oficina más prestigiosa. No estoy segura de si tu empresa está involucrada en bienes raíces, pero ciertamente no es un edificio de mala muerte, expliqué en un tono calmado, notando el escepticismo grabado en sus rostros. Me detuve.
sintiendo el peso del momento mientras me preparaba para revelar la verdad. Sí, sé lo grandioso que es. Estuve allí cuando mi padre compró ese edificio por unos 500 millones recientemente. Mencionó que un inquilino no estaba pagando su alquiler. Resulta que era tu empresa. Mi padre es un magnate inmobiliario con activos por valor de 5.000 millones. Y ese edificio es uno de ellos. Goldsmith Enterprises ha sido el inquilino durante los últimos meses. Y no han pagado su alquiler, revelé, observando sus reacciones de cerca. Diana estalló en risas, incredulidad estampada en su rostro. Eso no puede ser cierto. Nuestra empresa va de maravilla, insistió, todavía riendo. Pero la sorpresa en sus ojos traicionó su valentía. A pesar de la sorpresa de encontrarme con Mason y su nueva esposa, estaba decidida a no involucrarme en su drama. Sin embargo, las afirmaciones ruidosas de Diana de que su empresa podría pagar el alquiler resonaban a nuestro alrededor, revelando atisbos de negación o tal vez engaño. Su tono despectivo sugería que creía que estaba inventando historias para crear tensión entre ella y Mason. Reconociendo que una simple conversación no sería suficiente para transmitir mi punto, saqué mi teléfono inteligente justo allí en el vestíbulo del hotel. Estoy aquí con la hija de Goldsmith Enterprises, le dije a mi papá por teléfono. ¿Puedes enviarme una foto del aviso de recordatorio de renta? En cuestión de momentos, mi padre envió una imagen clara del aviso dirigido a Goldsmith Enterprises, mostrando 4 meses de renta no pagada. Mostré la imagen a Mason y a Diana, confiada en que no podrían descartarla como falsa, dado el inmediato respaldo. ¿Ves? Si no pagan pronto, es posible que tengamos que considerar acciones legales. ¿Qué van a hacer?, pregunté, manteniendo un tono calmado. La confianza de Diana se desvaneció mientras murmuraba, pensándolo bien. Papá ha estado estresado últimamente, hablando de ventas lentas y despidiendo a muchos empleados. Sin embargo, Mason se sumió en la negación, acusándome de inventar la historia para separarlos. Solo intentas engañarnos y separarnos, ¿verdad? Sigues siendo esa clase de persona, tratando de vengarte de mí por volver a casarme. Tus tácticas son sucias, gritó, y yo retrocedí, impactada por su voz alta y acusadora. Sus palabras sacaron a la luz recuerdos dolorosos de nuestro matrimonio y todas las cosas hirientes que había dicho en tiempos difíciles. Pero ahora, de pie aquí, ya no era la persona que tomaba sus palabras en silencio. ¿Qué estás diciendo, Mason? ¿Realmente piensas que aún tengo sentimientos por ti? ¡Qué tonto! He superado a un hombre como tú desde hace tiempo. De hecho, siento pena por Diana por involucrarse con alguien como tú, dije, con mi voz firme pero segura. ¿Te casaste con ella solo por su dinero? También tenías razones superficiales para casarte conmigo, querías establecerte rápido y formar una familia. ¿Y quién fue el que me dejó cuando se enteró de que no podíamos tener hijos? ¿Quién me llamó inútil por ser infértil? Tú eres el culpable de todo esto, y aún así piensas que sigo teniendo sentimientos por ti. Debes estar loco. La cara de Mason se puso roja de ira. Eres solo una anciana arrogante. Probablemente ya ni siquiera puedes casarte o tener hijos. Diana y yo estamos planeando divertirnos haciendo un bebé después de este viaje, replicó, con desesperación en sus palabras. Fue entonces cuando decidí revelar la verdad para poner fin a sus suposiciones de una vez por todas. Oh, no lo mencioné, pero tengo 5 meses de embarazo. Estoy en la fase estable de mi embarazo, así que mi papá sugirió que tomara este viaje para relajarme, revelé con calma. Así es, después de nuestro divorcio, encontré a alguien que realmente me apoya, mi jefe en el trabajo, que resulta ser un subordinado de mi padre. Ha sido un gran apoyo tanto personal como profesional. Me enteré de que estaba embarazada hace apenas 5 meses. Fue un matrimonio rápido, pero mi empresa y mi padre lo celebraron grandemente. La cara de Mason se cayó, su valentía anterior evaporándose mientras procesaba la noticia. ¿Estás embarazada? Entonces, ¿estabas usando anticonceptivos? La pregunta me pareció absurda, y no pude evitar sentir una mezcla de compasión y alivio mientras lo miraba. Mi vida había avanzado del caos que él trajo a ella. Ahora más que nunca, estaba segura de mi camino hacia adelante, fortalecida por el apoyo de mi nuevo esposo y la inminente responsabilidad de liderar la empresa de mi padre, especialmente porque él planeaba retirarse pronto por razones de salud. Mi futuro, que una vez estuvo entrelazado con el de Mason, era ahora firmemente mío, lleno de nuevos comienzos y libre de su sombra. La confusión de Mason era palpable mientras golpeaba sus pies, desconcertado por la revelación. ¿Anticonceptivos? Nunca hice eso. ¿Recuerdas? Te dije que me hice pruebas de infertilidad en la clínica, y no encontraron problemas. Así que el problema no era solo mío, le dije, con palabras directas y contundentes.
Su cara se retorció con la realización, y sentí que una sensación de vindicación me invadía. ¿Eso significa que Diana y yo no podemos tener hijos? ¿Por qué me divorcié de ti para casarme con Diana?, murmuró para sí mismo, con los hombros caídos en derrota. ¿Qué quieres decir con, por qué? ¿Te sentiste traicionado al saber que eras infértil?, respondió Diana, su ira fluyendo ante el razonamiento egocéntrico de Mason. Dándome cuenta de que no tenía razón para involucrarme más, hice mi declaración final. Por eso, a partir de ahora, por favor, mantengan sus asuntos separados de los míos. Con respecto a la renta de Goldsmith Enterprises, espero el pago completo si tienen la intención de seguir arrendando el edificio. Por favor, resuelvan la renta atrasada pronto. De lo contrario, tendremos que tomar acciones legales. No tengo nada más que decirles. Adiós. Con eso, dejé a Mason y a Diana en medio de su discusión y regresé con confianza a mi habitación del hotel. Al regresar de mi viaje, mi esposo me recibió con una cálida sonrisa. Bienvenida de nuevo. Lamento no haber podido ayudar en la casa. ¿Estuvo todo bien? Por supuesto, estuvo bien. Solo estoy contenta de que hayas podido relajarte, Patricia, respondió, su sonrisa genuina y reconfortante. Desde que me casé con él, me sentí tranquila todos los días, y los pensamientos de Mason se desvanecieron en el fondo. Después de ese incidente, no volví a ver a Mason. Sin embargo, a través de los contactos de mi padre, supe que la situación de Mason y Diana había empeorado. A pesar de su creencia inicial de que se casaba con una mujer rica, Mason descubrió que Goldsmith Enterprises estaba hundiéndose en deudas. Las noticias se propagaron por los canales de televisión sobre un empleado que había malversado millones de dólares de los clientes. El padre de Diana había sabido sobre el fraude pero trató de encubrirlo para proteger la reputación de la empresa. Sin embargo, una vez que estalló el escándalo, las acciones de Goldsmith Enterprises se desplomaron y la empresa perdió toda credibilidad. Siguió una masiva salida de empleados. En tales circunstancias, estaba claro que no podrían cubrir su renta, y mucho menos recuperarse de las repercusiones. Este giro de los acontecimientos reafirmó mi alivio al haber dejado atrás ese capítulo de mi vida, mientras me concentraba en un futuro lleno de estabilidad y afecto genuino con mi nuevo esposo.